¿Estás cansado de pagar por cable o suscripciones cara? En este video te enseñaré un método sencillo para disfrutar de una variedad de canales en tu televisor sin gastar un solo centavo. Corta el cable, conecta tu TV y empieza a disfrutar del entretenimiento gratis. Cortaremos dos pedazos de cable coaxial de 86 centímetros de longitud. Luego vamos a restar 7 centímetros en uno de los extremos para encontrar el conductor interno. Esto lo vamos a hacer en cada extremo del cable. Vamos a comenzar con uno. Mira, en 7 centímetros vamos a remover con mucho cuidado la goma negra, la malla y el dieléctrico. No le haga mucha presión a la cuchilla para que no vayas a quebrar el cable. Si no te sientes seguro, entonces la intención mía es esta: encontrar el conductor. 7 centímetros. Entonces, abrimos en 8 centímetros ahora. Colocamos de esa forma y aquí vamos a remover en 8 centímetros, 3 pulgadas y un cuarto. Vamos a remover ahora la goma negra. Ok. Salvamos la malla. Removemos el dieléctrico. Y la malla la vamos a envolver con el conductor para que la malla forme parte del conductor. Es muy fácil. Ese proceso que hicimos ahí debemos de replicarlo con cada extremo. Al final deberá de quedar de cable coaxial de envoltura negra completa 70 centímetros. Aquí lo tenemos. 27 pulgadas, 5 octavos. Esto es con la finalidad de que la antena pueda resonar en la frecuencia de diseño. Finalmente, deberán de quedar dos cables de ese modo. Fíjate qué sencillo. 70 centímetros de envoltura negra. Ahora, vamos a remover toda la envoltura negra de nuestro cable coaxial. La idea es aprovechar la malla de nuestro cable para utilizarla como conductor de nuestro proyecto. Y de esta forma la antena pueda resonar y ofrecer una mejor calidad de imagen al no tener que utilizar un conductor tan fino de 1 milímetro. Entonces, lo que hacemos es que removemos de esta forma la malla. La idea de envolver la malla al principio en el conductor es para evitar que se vaya a rodar para afuera. Te van a quedar los cables coaxial de esa forma. Aprovechamos y hacemos la misma operación con el otro. Aquí comparto con ustedes una serie de medidas que fui tomando del diseño original de la antena, con la finalidad de poder darle la forma a los conductores que tenemos aquí. Aquí tenemos las medidas en pulgadas para las personas de habla inglesa. Estas son las medidas fundamentales que necesitamos. Y aquí tengo parte de las medidas en milímetros, pero que la convertimos en centímetros corriendo un punto hacia atrás. Entonces, ya conociendo y parte del diseño que tengo aquí, mírenlo. Con esto voy a formar mi dipolo que deberá de resonar en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Esta es una parte muy importante de este video y quiero aprovechar, como sé que lo va a ver el video, y enviarle un saludo a Daniel Mancilla, quien nos dice que las antenas que construimos aquí, o la antena que construimos aquí, esta es una réplica de la antena que te voy a mostrar ahora. Un momento.
esta antena que vamos a hacer es una réplica de esta antena que está aquí. Es una antena más profesional que la que te voy a mostrar ahora, debido a que los materiales que utilicé, como el aluminio y el tubo de 10 milímetros, lleva cierto trabajo y lo realicé con una plantilla. Él dice que esto es una mentira y que lo razonó como ingeniero y que lo experimentaron. Es decir, que ellos la hicieron esa antena, es lo que me quiso dejar dicho en el comentario. Que la analizaron la antena también. Entonces, como él es ingeniero y ya ellos hicieron ese trabajo, a mí me gustaría que conteste el comentario donde yo simplemente le digo, salud ingeniero Daniel, interesante. ¿Cuál fue su razonamiento? Y que por favor me dé los datos obtenidos y le dejo mi correo jmactualidades.com para que me envíe esa antena que está ahí construida y que me envíe un video demostrándome que esta antena no funciona. Esta antena a mí analizarla me costó aproximadamente 1 mes y medio. Utilizo programas profesionales en mis diseños. Dibujo mis antenas y después la paso por un programa profesional, muy caro por cierto, para evaluar el comportamiento de la antena. Y después que yo analizo esa antena, que la construyo, entonces la paso y la comparto con otras personas que construyen antenas. Y esas personas la analizan con instrumentos de campo. Y hasta ahora todas las antenas que yo he hecho aquí, analizadas con ese programa, funcionan 100%. Entonces, si ustedes están acostumbrados a ver videos falsos, aquí no damos videos falsos. Lamentablemente aquí nos cuesta trabajo hacer estos contenidos. Y me tomo esta pausa y me disculpo con mis suscriptores y las personas que llegan a este video. Pero aquí estamos tratando de hacer las cosas bien. Y no voy a permitir que una persona, porque le surja una idea o un comentario, porque ha fracasado, quiera transmitir eso aquí. Le dejé mi correo para que él analice la antena, la dibuje, la analice y me envíe los datos que él obtuvo. Él tiene derecho a réplica. Y lo voy a esperar aquí. Esa antena él la va a tener que analizar y mandarnos el dibujo y la antena hecha. Y me va a tener que demostrar que eso no funciona. Ahí está. Fue realizada así con materiales porque yo pienso en ustedes. Utilicé tubo PVC de 3/4 para montar los elementos. E incluso le dije a mis suscriptores antes de hacer este contenido que por favor me dijeran a mí si ellos querían que yo este balón que está aquí, ese balón que está ahí tiene un costo aproximadamente de $1 en cualquier parte. Pero le dije en los comentarios que si ellos querían, yo le podía hacer un balón tipo lazo de este tipo, que esto no es al azar. Esto tiene que tener una medida para que pueda operar en la frecuencia UHF. Es probable que este video ya no lo vean por este comentario, pero a mí me molesta cuando una persona sin conocimiento, y si tiene conocimiento que lo demuestre, hace comentarios inapropiados. Entonces, con este balón tipo lazo, esas personas se economizan comprar un balón. Esto hay que saberlo hacer porque esto lleva un cálculo también. Entonces, partiendo de ahí, ya él tiene el comentario y tiene el reto. Y lo vamos a transmitir lo que él hizo por aquí, por el canal JM Actualidades. Porque no me voy a quedar con eso aguantando de personas que hacen comentarios sin conocimiento. Si la antena no le funciona, verifique por qué. Porque muchas veces el mismo televisor no lo tenemos nosotros sintonizado ni sincronizado para ver canales ni frecuencias aéreas. Y muchas veces en los videos al final, porque lo saltan, le digo, tienen que hacer un auto-scan de su televisor, ponerla en antena de aire y luego hacer una sintonización automáticamente para que la antena registre los canales. Y es muy importante, dependiendo de su ubicación geográfica, donde usted va a montar su antena. Si usted sabe que vive en una zona apartada de la ciudad o vive en zona alejada, como yo digo, lo correcto es que la monte fuera de su casa a una altura no menos de 6 metros. La oriente de donde vienen las señales de televisión, que son canales totalmente libres que tú vas a poder captar. Ahora, no todas las señales se captan, como hay muchos,
con un pedazo de cable coaxial al azar que lo envuelven. No, la antena trabajan en frecuencia. Esas frecuencias se calculan mediante fórmulas. Y esas fórmulas son las que implementamos aquí. Y esos videos, lamentablemente, mucha gente no lo ven. ¿Por qué? Porque no le interesan. A la gente lo que le interesa es el producto final. Y ahorrar dinero, y eso es lo que tratamos en este canal. Miren, esa antena tiene un trabajo grande. Y mucha gente no ven ese video ni lo consumen porque se lo encuentran dificultoso. Entonces yo lo que trato aquí en este canal es de simplificarle la vida a las personas que visitan mi canal. Entonces, nada, Daniel, te espero. Mándanos tu análisis real, mándanos el video real y lo vamos a compartir aquí en este canal. Gracias. Bien, entonces vamos a medir ahora en cada extremo de nuestro cable. Vamos a comenzar por un lado. Vamos a obviar el conductor ahora. Y vamos a medir directamente 6 centímetros. Ahí están. Yo voy a ir realizando pequeños doblez en el cable para al final darle la forma que lleva. Voy a tomar mi mascota, discúlpenme, y vamos a darle 14 centímetros, que eso es lo que me indica aquí. A partir del extremo, 14 centímetros. Observan. 14 centímetros. Y me dice que debo de ir cerrando. Es muy sencillo los pasos. Más tarde entonces le daremos la forma final. Entonces en esta sesión que te va quedando aquí, vamos a darle 7.5 centímetros, aproximadamente 3/4. Entonces aquí va a quedar una parte recta de la antena que debe de tener 16 centímetros. Les pido disculpas a mis suscriptores, pero lamentablemente ya yo me estoy cansando de que personas que hacen comentarios muchas veces inapropiados y a veces falsos. También hay otras personas que para tumbar los videos lo que hacen es que se desuscriben y vuelven y se suscriben dentro de un tiempo. Bueno, entonces tenemos luego, volvemos hacia atrás y vamos a dar esa medida, 7.5 centímetros. Y vamos cerrando, fíjense, la forma que voy obteniendo. Entonces aquí volvemos y medimos 13.8 centímetros. O podemos medir aquí, al final, que es la última vuelta, 6 centímetros y cerramos. El primer elemento es el más difícil. ¿Por qué? Porque en él lo que vamos es a tratar de darle la forma a nuestro proyecto. Hay una medida que yo tengo aquí, fíjate, tengo 12 centímetros desde ese punto, si mido de manera lineal, y así de manera interna, al centro debe de tener 12 centímetros más 13, aproximadamente 2 centímetros, 20 centímetros debe de tener. Fíjense que lo conseguí. Esto es lo que yo necesito de este elemento, que quede con esa medida, miren. Es una antena muy sencilla y me disculpan que por el comentario. Para mí, mis suscriptores y mi gente humilde son lo más importante. Para mí el dinero no es todo en la vida, es aprovechar los conocimientos que nosotros hemos obtenido a través de los estudios y facilitarle a otros que no han tenido esa oportunidad de nuestro conocimiento. Esto no se trata de ego, sino se trata de ayudar a las personas. Y eso es lo que yo trato aquí en este canal. Entonces ya con esta misma voy realizando el otro elemento. Fíjense que más rápido ya el proceso. Y ahí está. Miren que es más fácil de realizar, ¿vieron? Porque con la primera que tú realices, con eso mismo, toma y haz el segundo elemento. Este es un elemento más sencillo porque estamos utilizando directamente el cable coaxial, miren, para obtener esa forma. Entonces, luego nosotros
La idea es, si vieron la otra antena, que deben de quedar así ambos elementos. ¿Cuál fue la idea de dejar los conductores más largos? Nosotros poder unir con uno de lo que tengo aquí, ahí está, los elementos de esa forma. Entonces, vamos a cerrar aquí. Y a partir de aquí, fíjense cómo queda. Esa es la idea, miren. Con el mismo cable, nosotros poder envolverlo aquí. Esto era lo que yo quería, miren. ¿Ven? Ya aquí queda unido ese elemento. Este lo vamos a doblar un poco, porque con este que vamos a hacer la conexión, porque sé que muchos poseen un split de una entrada a dos salidas. Muchas veces de 5 a 1000 MHz es más que necesario. Aunque lo que vamos a necesitar de él para utilizarlo como volumen es de 400 a 700 MHz para la frecuencia UHF. Entonces cerramos el otro. Miren, están observando cómo queda la antena. Entonces este lo vamos a tomar. Vamos a ver. Vamos a usar este que está aquí. Lo vamos a doblar. Ahí está. Y vamos nosotros a envolver nuevamente aquí. Voy a sostener y firme, ato. Ok, miren la forma que tiene la antena. Podemos nosotros seguir colocando un poco más de cable aquí para que se mantenga unido. Vamos a ver si aprovechamos del conductor que nos queda y damos una vuelta aquí. Ahora lo que nos queda es buscar el split de una entrada a dos salidas. Y las puntas deben de quedar introducidas aquí. Entonces, vamos a ver, lo podemos ubicar así mismo para conectar aquí, o lo podemos hacer un doblez al cable para que trabaje así. Entonces vamos a doblarlo aquí. Miren qué fácil. Todo manual. Estoy tratando de no utilizar herramientas para que ustedes puedan hacerlo fácil, el dipolo. Si lo construyen en aluminio, pueden utilizar, como dije en el video original, una varilla de 6 milímetros. También. Miren, y la idea es que tú simplemente introduzcas aquí y aquí. Ahí está. Esto es más que suficiente. Entonces, este cable que nos queda aquí, que nos sobró, lo vamos a utilizar aquí en los extremos para unirlo. Y aquí. ¿Qué voy a hacer para que mis elementos se queden de esa forma? Voy a utilizar un poco de silicón.
Vamos a dejarla así y vamos a poner silicón en cada punta para que la antena se quede ya formada. Vamos, si está caliente, entonces vamos a proceder a colocar aquí silicón. Se me recuerda, yo trabajé en una empresa como gerente de mantenimiento y siempre me llevé bien con mis compañeros. Pero dentro del campo de los ingenieros hay muchos que tienen un ego muy alto, que no son humildes. Y yo siempre veía esas personas que llegaban con el pecho alto, humillando a todo el que estaba por debajo de ellos. Y así como ellos entraban, así mismo salían. Yo soy de lo que pienso que un título no te hace más que el otro. Un título lo único que te da a ti es conocimiento para que tú puedas transmitir esos conocimientos a gente humilde. Yo le agradezco mucho a la formación salesiana que recibí a partir de los 14 años, donde me gradué a los 17 como perito técnico industrial en el año 91. Y eso me ayudó mucho a mí para desarrollarme como profesional. Fui a la universidad y saqué mi carrera ingeniero electromecánico en 3 años y 6 meses, con un índice de 3.6. Y eso a mí no me ha dado más. Lo que me ha dado a mí en la vida es mi humildad. Yo en realidad no vivo de esto. Yo tengo muchas otras cosas a las que me dedico como profesional que soy. Yo tengo mi negocio propio. Esto yo lo hago porque me gusta, siempre me ha gustado ayudar a los demás. Inclusive, cuando salí de mi último empleo, allí quedó un empleado que yo tenía, que era un simple técnico, y quedó siendo hoy en día su gerente. Le enseñé lo que sabía. Y Dios sabe redistribuir a sus hijos. Bueno, amigos, entonces esta es tu antena para el día de hoy. Fíjense, he tratado de hacer una antena más sencilla, utilizando cable coaxial. Tratamos de darle la misma forma a esta antena que esta que tengo aquí. Antena original y el clon que hicimos para que las personas la puedan construir de una manera fácil. Así que nada, amigos, vámonos con la demostración. Si te gustó este contenido, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades. Comparte nuestro proyecto que sí funcionan. Y trataremos de llegar a las personas que realmente necesitan estos proyectos. Bien, amigos, hice una pequeña prueba con la antena antes de mostrarle a ustedes el resultado final. Resulta que los dos conductores vienen aquí a la parte interna del split y no va a tomar todos los canales, va a tener dificultad de señal. Entonces debemos de tomar cualquiera de los lados de nuestra antena. Esto lo hago ahora de una forma breve porque estuve haciendo la prueba. Entonces te busca un conductor y lo debe de aterrizar al chasis del split. Entonces mira lo que hice. Otra opción sería tomar un conductor y aterrizarlo directamente al split en la parte fuera de él y no introducirlo. Entonces podría hacer una conexión directa aquí y de una vez se conecta una línea aquí y otra al centro. Pero debemos de tener algo presente, que si cerramos mucho el feed, entonces vamos a disminuir el ancho de banda de la antena. El feed de la antena debe de estar no menos de 1.4 centímetros de ancho aquí y la conexión debe de estar entre 2 a 3 centímetros de conexión para que esta antena pueda resonar en los 470 MHz hasta los 700 MHz. Entonces, mira lo que hace. Brevemente, envuelve un poco al conductor aquí y la antena te va a funcionar de mil maravillas. Es probable que sea por este split, que es un split muy amplio de 2 a 4000 MHz. Se cede demasiado.
Bueno, entonces ahora sí voy con la prueba. Fíjate, tenía todo instalado aquí. Tenía conectado, hice una prueba previa. El celular lo tengo en la mano, tendría que hacer muchas cosas. Entonces me interesa colocar el celular fijo para poder maniobrar la conexión de la antena y mostrarte los resultados. Vamos a hacer eso. He fijado la cámara. Aquí tengo la antena. Esto es ahorro de dinero, señores. Miren, cable coaxial obsoleto. Trata de que el cable tenga esa envoltura nítida. Fíjate que esta le pasó agua y perdió la naturalidad del brillo, pero existe continuidad. Esto yo estoy aprovechando la malla del cable coaxial para que pueda recibir mejor la señal. Porque al utilizar un conductor muy fino, entonces la señal llegaría más débil. Tenemos el televisor encendido y aquí simplemente vamos a conectar. Recuerda, la señal la vas a recibir orientando la antena. Fíjense cómo llega señal. Si yo varío la posición de la antena, se puede debilitar. Fíjense cómo se frisa. Puede ser que si la coloco fuera de la casa en esa posición capte, pero cuando hice el análisis de la antena, ella así es que trabaja. Miren. Y mi señal viene siempre así. Porque la mayoría de las antenas que envían la señal de las empresas de televisión vienen así. Miren. Entonces yo por eso ubico mi antena de esa forma. Miren. Qué sencillo. La voy orientando y estoy dentro de la casa. Entonces yo la voy orientando tratando de conseguir esa señal. Como es señal digital, fíjense cómo se frisa. Miren, ahí se va a perder. Eso es señal digital. Si fuera señal análoga, se mostraran unos borrosos los canales o con lluvia. Entonces coloco de esa forma, oriento despacio. Y yo sé que cuando esta antena aquí en el interior trabajan de esa forma, entonces yo me doy cuenta que la antena fue muy bien. Recuérdense que este televisor ya es un poco viejo y por aquí muchas veces se afloja aquí el plo. Fíjense cómo mejoró la señal. Eso es debido a que el plo se afloja en la parte de atrás. Fíjense cómo se ven esos canales, señores, nítido. Esta antena es experimental porque no la tengo instalada en ninguna base. Los realizo así, estos proyectos, en realidad, para hacer solamente la demostración. Ya si la instalara fuera de la casa o en una área fija, tendría que montarla en una base. Ya será ingenio de cada uno de ustedes. Si la monta fuera de la casa, te recomiendo que la monte a una altura no menos de 6 metros, que no tenga obstáculos, para que pueda recibir la mejor calidad de señal. Esta antena, en su estado original, realizándola con tubo, tiene una ganancia aproximada de 6 dBi. Como te explicaba, el alcance depende de la ubicación que tú tengas o donde te encuentres. Fíjense cómo esa antena recibe. No pesa mucho, por eso he logrado mantenerla estable de esa forma. ¿Y cómo lo he hecho? Utilizando un split y cable coaxial que tú tienes en tu casa. Un poco de silicón y la asesoría que te doy aquí en el canal para que tú la puedas realizar. Esto no es un invento. Aquí hay un trabajo de aproximadamente 1 mes y medio. Si no te funciona, tienes que verificar dónde conectarte la antena al TV. Tiene que sincronizar tu antena. Miren, estos son canales análogos. Fíjense lo que yo le digo. Un canal análogo, por lo general, cuando tú varías la antena, te crea esa lluvia, miren. Ven, esa lluvia, miren. Porque es un canal análogo que todavía tenemos aquí en este país transmitiendo. Fíjense, canales análogos. Y la calidad va a depender de la orientación que tú le des. Como miren cómo mejora la señal a medida que voy moviendo la antena. Esos son canales análogos. ¿Ven? Y ya por aquí comenzamos nuevamente a recibir señal digital.
de calidad. Entonces, por último, quiero mostrarte algo. Vamos a ponerle un canal muerto para que no me vayan a cantar un copyright una de estas empresas que transmiten. Miren, para las personas que no le funcionan las antenas, lo primero que deben de hacer es ir a su control remoto. Aquí, donde está la rueda o el engrane, se van. Lo primero que deben de hacer es lo primero, porque si eres de la persona que paga un servicio de cable, es muy probable que tu televisor esté codificado por aquí. Miren, por aquí. Si tu televisor está codificado aquí, aunque tú conectes 20 antenas, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque la señal no está entrando por TV, sino por HDMI. Ojo, HDMI. Entonces, lo primero que tiene que hacer es cambiar de puerto y llevarlo donde dice TV. Segundo, lo ubica en TV, selecciona. Luego, vuelve al engrane. Fíjense que yo tuve que salir. Cuando estés en el engrane, debe de buscar donde está la parábola. Te vas a sintonización y la puedes hacer de modo automático o de modo manual. Cuando lo haces de modo automático, con tu antena instalada en la posición correcta, es probable que tenga que hacer una o dos o tres. ¿Qué haces? Vamos a ver una sintonización manual. Fíjense, ese canal que está ahí es el canal DTV 9.1. Fíjense la intensidad de la señal. Aproximadamente un 1%. Y la intensidad de la señal de un 2 a un 5%. Vamos a buscar otro canal. Vamos a ver si puedo buscar otro canal por aquí para mostrarle. Vamos a ver. Creo que ese canal 10. Ok, ahí está. Ahí tenemos otro canal, el canal 10. El canal 10 tiene una señal 100% y una intensidad de un 54%. Así es que tú simplemente la sintoniza y vas a ir buscando los canales de forma automática. Y luego, si quieres ver la intensidad de la señal, dependiendo de donde ubique la antena, fíjate, vamos a variar. Fíjate que sube a un 59%. Fíjate cuando yo coloco la antena, como yo le decía en esa posición, cómo la señal baja todo muy súbitamente. A medida que yo voy orientando de esa forma, mi señal aumenta y abre. ¿Qué te parece? Entonces eso es lo que tú debes de hacer, que te invito a que haga en este momento y de esa forma tu antena podrás trabajar. Si no lo hace, te vas a cansar de colocar antena, comprar antena y ninguna te van a funcionar. Bueno, dejémoslo hasta aquí para no hacer este video más largo. Si te gustó el contenido, regálanos un like. Vamos a mostrarte la desconexión de la antena. La voy a soltar, se va a frizar la señal porque la antena está colgando. Desmonto como siempre mi cámara. Aquí tenemos mi cámara. Ahí está la antena. Actualmente miren que no tenemos señal. Vámonos aquí. Te mostramos dónde quedó conectado todo. Ahí está la antena colgando. Cero señal. Si desconecto aquí, que es lo normal, miren, nunca habrá señal por más que yo cambie. Fíjense mi antena. Y así hemos concluido hoy aquí en tu canal JM Actualidades. Espero que hayan disfrutado de este contenido y que cada uno de ustedes pueda realizar en lo particular este proyecto que sí funciona. Así que nos vemos en un próximo video. Si necesitan que realicemos algún contenido nuevo, por favor en los comentarios lo pueden dejar, ya que estamos abiertos a ustedes y les servimos a ustedes. Muchas gracias y bendiciones para todas las personas que siguen el canal JM Actualidades. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.